Bien, y gracias por acompañarnos en esta La Señal de Éxitos, un nuevo martes, una nueva sección de nuestro primer sueldo. Y hoy tenemos, la verdad, el enorme privilegio de recibir en nuestro programa a un hombre, a un venezolano ejemplar. Vamos a conocer no solamente su primer sueldo, su formación, carrera, obra, vida. Él es director, él es guionista, él es productor de cine, León de Oro 2005 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, por ser muy antipático en el resumen de su carrera, porque el resumen curricular es bastante más en esta nuestra sección, a Lorenzo Vigas Castés. Lorenzo, saludos. Gracias, Román, gracias. Bueno, feliz de estar aquí compartiendo un poco con ustedes. Yo vivo en México, entonces cualquier oportunidad que tengo de acercarme a mi patria, al país que amo y por el cual prácticamente vivo, para mí es un gusto hacerlo. Lo sabemos, qué bueno, y siempre tan dispuesto. Y vamos a llegar a México en este recorrido de estos próximos minutos, Lorenzo, pero comencemos como comienza esta sección siempre, indefectiblemente preguntando si recuerdas cuál fue tu primer sueldo, y con primer sueldo, ojo que no necesariamente tiene que ser el primer sueldo formal. La primera vez que recibiste algo de dinero en tu vida, ¿cuándo fue? Mira, buena pregunta, porque yo estudié biología, ¿no? Sí, Pero como biólogo realmente nunca ejercí. Recuerdo que trabajé por un tiempo en una camaronera que se llama Ricoa Agromarina, que está por Cumarevo, y ahí hice varias pasantías, ¿no? De cultivo de camarones, porque en ese momento yo estudiaba oceanografía en la Fundación La Salle de Margarita. O sea, esa es como mi vida precineasta, ¿no? Pero no me pagaron, no me pagaron. Estaba recordando si me hubieran pagado, era realmente una pasantía, entonces no cobré. Yo pienso que mi primer sueldo fue realmente, que fue muy lindo cuando empecé a hacer trabajos institucionales y noticieros de Noticolor, claro, claro, con Cinesa, claro. y que fue una escuela para tantos jóvenes, en ese momento jóvenes directores que luego se convirtieron en directores, como Alejandro Velame, Claudia Pinto, gente que comenzó su carrera ahí dirigiendo Noticolor. Y recuerdo que mi primer trabajo fue, si mal no me recuerdo, estoy casi seguro, fue en el Atillo. Había un parque de dinosaurios que acababan de poner, y entonces yo hice la noticia de ese parque de dinosaurios. Me monté con la cámara había una especie de recorrido, entonces me monté en el carrito que te hacía el recorrido entre los dinosaurios, ¿no? Que se movían, ¿no? Yo creo que ese fue mi primer sueldo como director. ¿Cuánto me pagaron? Mira, hice un ejercicio de memoria, pero Sí. yo creo que fue como unos 300.000 bolívares, en lo que en su época no estaba mal, entre 300 y 500.000 bolívares, que no era mal, no era un mal sueldo, porque bueno, los directores les pagaban algo, y ahí en Cinesa fui poco a poco subiendo de categoría, ¿no? Hasta hacer documentales mucho más serios con Carlos Oteiza y todo su equipo. Pero qué maravilla en este par de minutos que llevamos de conversación escuchar de camarones y de dinosaurios con la misma facilidad que cámaras y dirección. Cuando me hablas de Noticolor, oye, mi generación y la que vino después todavía creció viendo Noticolor, bueno, a la manera de lo que era, salvando las diferencias y por supuesto las ideologías, lo que era el nodo en tiempos de Franco, junto antes de comenzar el cine, ¿no? Pero era tan interesante lo que ofrecía Noticolor. Claro, de hecho yo creo que fue uno de los últimos noticieros en el cine del Sí, mundo, porque todas las noticias durante la Segunda Guerra Mundial y todas las noticias se daban antes de las películas. Tú claro. veías, tú veías antes de la película, veías lo que estaba pasando en la guerra, veías qué gente estaba muriendo, y, pero Noticolor en Venezuela, y gracias a Bolívar Film y Cinesa, pienso que el último noticiero en los cines, ¿no? Lo cual históricamente es bien importante. Claro. A ver,
digamos, así como hablamos de camarones y como hablamos de dinosaurios y como hablamos de noticolor, ¿hay algún otro, antes de entrar de lleno ya en la dirección formalmente hablando, ¿hay algún otro oficio, hay algún otro trabajo que se nos escape y que pueda ser una curiosidad para nuestra audiencia, Lorenzo? No como trabajo, como pasión, sí tuve muchas pasiones. Yo hice mucho deporte y el windsurf fue una pasión Mm, fuerte. De hecho, fui subcampeón nacional de windsurf y estuve unos años metido en eso, pero no era un trabajo, a pesar de que sí me daban equipos, velas, y entonces en cierta forma y me patrocinaban y me iba de gira. Eso fue porque en Margarita, donde estudié biología marina, oceanografía, estaba todo este momento del nacimiento del yaqui, claro. y yo fui como uno de los pioneros en ese momento en descubrir esa playa y junto con Víctor Martins, que es ahorita el gran empresario del yaqui. Víctor era de los primeros también y yo formé parte de ese grupo. Entonces, si bien no me pagaban en especie, Ujú. en dinero, sí me daban equipos y me hacían viajar los patrocinantes. Entonces, esa es una parte de mi vida que creo que mucha gente no conoce. Estarías hoy, no sé si lo has practicado a lo mejor, pero estarías hoy muy vinculado al kite, que está muy de moda, ¿no? Sí, hago kite, pero siempre quedé románticamente mucho más enamorado del windsurf, Del windsurf. porque es más navegación, la navegación de a vela, como se entiende. Claro. ¿Estudiaste en qué colegio en Venezuela, Lorenzo? Mira, yo estoy en el Colegio Francia, porque En mi Francia. madre es francesa, mi papá venezolano, Ujú, claro, ujú, pero ujú, estudié la primaria en francés y la ujú. secundaria la hice toda en la sección venezolana, digamos, en español. Exacto, Sí, exacto. y luego me fui a Margarita a hacer estos estudios de oceanografía. ¿Y a cuenta de qué dirá alguno? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Influido por quién? A ver. Mira, este, había una cosa en la biología que sí me gustaba mucho cuando estudié bachillerato y estuve un tiempo decidiendo qué iba a hacer con mi vida. Y cuando llegué a Margarita y supe de la Fundación La Salle y de la oceanografía, me pareció fascinante. Y por eso decidí llegar ahí. Yo ya estaba haciendo películas caseras Sí, con mis amigos de bachillerato, yo había hecho cosas, o sea, ya el cine había un gusanito que ya estaba ahí, exacto. pero yo no lo veía como una cosa seria, lo veía como un hobby. Y mientras estudiaba biología seguía siendo un hobby. Yo hacía pequeños documentales, pequeñas cosas, pero todavía no me lo había planteado como algo realmente serio en ese momento. ¿Y qué es lo que hace pasar ese switch cuando dices, ¿sabes qué? Quizás este sea el camino, quizás esta sea la ruta. ¿Cuándo es? Mira, poco a poco ese gusanito fue creciendo porque mientras estudié biología en Margarita, luego me fui a Boston, perdón, a Tampa, donde Ujú, terminé la licenciatura en biología ujú. y seguí haciendo cosas. Luego le hice un documental a mi padre en París cuando tuvo su exposición en el año Claro. noventa y El cuatro. vendedor de orquídeas, ¿no? No, 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 anterior a Ese todavía, esto. previo a ese. Sí, Ok, antes de esto, todavía experimental. sí, año Ok. 94, Ah, no. Chao. sí, mi papá tiene una exposición muy importante en el Palacio de la Moneda, Museo de la Moneda de París, y yo Ok. me fui con mi cámara y digamos que a ver, a captar todo lo que estaba Ujú, pasando, ujú. y lo que grabé en Caracas se editó y lo pasaron en la televisión. Entonces yo dije, oye, mira, una cosa que yo hice casi amateurmente, Exacto. la están pasando en la tele y la persona que me ayudó me dijo, mira, oye, pero está muy bueno el material. Y entonces ese gusanito poco a poco fue creciendo, digamos. Este, Me voy de Tampa a Boston a hacer una maestría en biología molecular, porque todo este tema de la biología continuaba, pero adentro de mí, toda esta cosa de contar historias también Oh, empezó a crecer y a crecer. Descubrí cineastas como Bergman, el sueco, que fue claro. el primero que me marcó, y me di cuenta que había una forma de hacer películas como mucho más hacia adentro de los personajes, no tan hacia afuera. Eso, y poco a poco, estando en Boston, este, me di cuenta que esa necesidad, yo tenía una necesidad muy grande de agarrar una cámara y contar historias. Yo sabía que eran
a través de una cámara, porque ya lo venía haciendo desde niño. Y un día amanecí y recuerdo muy bien ese día. Además tuve un sueño muy, justo en la noche, un sueño bastante revelador, y era que yo estaba sentado junto a Berman, Ujú. justamente, que era este director que yo admiraba tanto, y él me estaba convenciendo de que hiciera películas. Este, así, él, directamente Berman. Entonces, Wow, sí, sí, yo amanecí, claro, ese era yo mismo diciéndome a mí claro, mismo claro, que mi gran pasión en realidad no era la biología, sino era el cine. Entonces, claro, eras tú mismo, pero desde la autoridad de Bergman. exactamente, desde una gran autoridad, ¿no? Claro. Una gran autoridad. Y recuerdo esa mañana, yo me levanté y llamé a mis padres y les dije, mira, yo tomé esta decisión y fue un día importante, ¿no? Ellos mm, me apoyaron inmediatamente, no, dijeron, bueno, y yo sabía que en Nueva York se dictaban talleres Ujú, prácticos de cine ujú, y entonces me fui a ujú. Nueva York. Claro, terminé el semestre. Dije, bueno, termino mi semestre, pero yo tomé esta decisión. Y bueno, así fue. Así fue. Y fíjate, en esos inicios, para ya luego hablar de la cinematografía que has logrado desarrollar, entiendo, hubo documentales, estamos conversando con Lorenzo Vigas Castés, hubo documentales, trabajaste en comerciales de televisión, creo que también hiciste, corrígeme por favor si me equivoco, e incluso en Expedición de RCT, tuviste algo que ver con Expedición, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, cuando hago los talleres estos de Nueva York y me voy a Venezuela Ujú, y conocí a Ricardo Martínez, creo que estaba en Expedición en Radio Caracas. Y casi al mismo tiempo empiezo en Radio Caracas con Expedición y hago estas cosas que te contaba con Bolívar Film Cinesa, Noticolor, ¿no? Fue prácticamente las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Y Expedición ya venía como, ya las cosas más importantes de Expedición ya se habían hecho, pero ellos querían hacer unos capítulos más, un poco más juveniles. Había una idea de hacer un capítulo en Canaima, y yo me metí justamente en ese momento, hicimos dos capítulos, yo dirigí dos capítulos, y tuve suerte porque muy rápidamente, apenas llegué de Nueva York, ujú. yo ya estaba dirigiendo cosas, ¿no? Entonces tuve esa suerte de trabajar, y además trabajar en Radio Caracas Televisión en ese momento, Claro. conocer el canal, conocer a la gente del canal, fue una maravilla. Fue una suerte también. Estamos conversando con Lorenzo Vigas Castés. Lorenzo, ¿qué es México en tu vida, en tu carrera, en tu historia? Porque México, si lo interpreto bien, es una de las puertas, una de las vías que te conduce a Cannes cuando Los Elefantes Nunca Olvidan del año 2004, ¿no? Sí, mira, México fue para mí profundizar sobre lo que yo quería en realidad, que era hacer películas, ¿no? Ujú. En Venezuela yo ya estaba dirigiendo cosas, como sabes, algunas cosas documentales para Cinesa, algún capítulo de Expedición, pero yo sabía que dentro de mí, yo lo que quería era contar mis historias. Y cuando llegué a México, invitado por Guillermo Arriaga, con quien tuve una relación muy cercana de amistad, me di cuenta que en México había como un escenario muy exigente en ese medio. Y yo me di cuenta que yo podía, de alguna manera, si yo me podía meter en ese medio, podía aprender mucho y rápido. Y como te digo, los mexicanos son muy críticos, son muy duros y a veces en Venezuela tenemos mucha mano izquierda y no nos Ujú, gusta ofender y decimos las ujú, cosas de una forma muy dulcemente, ¿verdad? ujú. Eh, pero quizás yo, por la casa de donde yo venía, donde mi padre, y todo el mundo lo sabe, no tenía pelos en la lengua, Absolutamente. Osvaldo Vigas, Ujú, cuantos grandes amigos para toda la vida, también se sabía ganar enemigos, porque era una persona que decía exactamente lo que pensaba, y era también algo fascinante de mi padre, ¿no? Él nunca buscaba edulcorar un comentario, él era muy tajante. Ni Y siquiera con la familia.
No, no, no. Quizás Siempre peor todavía, ¿no? siempre su punto de vista fuerte, honesto y amoroso, ¿no? Y amoroso. Y algo así conseguí yo en México, porque la gente, mis amigos del medio del cine eran muy duros, y eso me gustó. Y bueno, venía a quedarme 6 meses a desarrollar un guión y aquí todavía estoy. Qué Aquí todavía maravilla. estoy, a pesar de que todos mis trabajos los he hecho en Venezuela hasta ahora, menos La Caja, que es la última película, que es mi Exacto. primera película mexicana. Pero 2021, ¿no? sí, del año No, pasado. del año pasado. Todos los trabajos que había hecho antes de La Caja, todos yo iba a hacerlos a Venezuela. Los elefantes nunca olvidan, como Ujú. dijiste. El vendedor de orquídeas, el Claro. documental sobre mi padre. Desde allá. Todos son películas que fui a hacer a Venezuela, pero ya tenía un pie en México. Claro. Desde allá que, si me permites, Lorenzo Vigas Castés es nuestro invitado en nuestro primer sueldo el día de hoy. Si me permites, merece, claro, que una mención especial, no solamente por lo que decía al inicio, León de Oro en el Festival de Venecia, también logró mención especial del Premio Horizonte, que fuiste tú nominado como mejor director también, ¿cierto? ¿En dónde? Ahí con Desde Allá, ¿no fuiste también Sí, en bueno, Venecia nominado? bueno, en Venecia tú estás nominado a los premios importantes, pero gané el premio más importante. Cuando ya ganas el León de Oro, ya no puedes ganar nada más que está por Ok. debajo. Que Ah, esté por mira, qué interesante. No lo sabía que sí, operaba así, que esa era la sí. dinámica, la O sea, si estructura. te dan el premio más importante, ya no te pueden dar nada más. Ok. Y como tuve suerte de que me dieron el León de Oro, pues ya no podían darme nada más. Oye, qué humildad la tuya decir que fue por suerte, ¿no? Mira, seguro hay un gran factor de suerte. Te voy a explicar por qué. Porque A ver. primero tienes que tener una buena película, eso es seguro, ¿no? Tienes que tener un Ujú. trabajo al nivel, nada más para entrar Exacto. a esa competencia, a ese nivel, tu Ujú. trabajo tiene que ser de primera categoría, eso no se discute, Claro. pero luego hay un factor muy importante, ¿quién es el jurado? Este, y depende mucho de quién es el jurado, quién va a ganar. Y tuve la suerte en ese año, 2015, que en el jurado estaban unos grandes directores y que yo admiro mucho, que quizás hubieras tocado otro año con que no hay directores, sino más productores o más actores, porque a veces los van Ujú. variando y quizás no Ujú. ganan. Entonces, claro que hay suerte en ganarse un premio tan importante. Claro, claro, pero partiendo siempre de lo que decías, de un buen material, de una buena película. Sí, Es sí. Lorenzo Vigas Castés quien nos acompaña. Lorenzo, ¿cómo fue la casa en la que creciste? ¿Cuáles son los valores determinantes? Ese consejo que aún hoy te acompaña, ¿nos puedes describir esa casa? Mira, diría bastante donde las cosas importantes están por encima de todo. Y lo más importante en mi casa era la obra. En la casa donde yo me crié, en la casa de mi padre, eh, todo se trabajaba para la obra, para para que la obra quedara en la historia. Y a partir de ahí, todo lo demás complementaba el amor para hacer que ese proyecto se hiciera realidad, eh, y, 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 y el cariño y todo, pero la base era la obra. Esa fue la Claro. casa donde yo me crié. Siento que en tu carrera y en tu vida hay varias analogías con papá, con tu papá, con el gran Osvaldo Vigas, y es que bueno, él médico de formación, pero termina siendo artista plástico por convicción, por genio, por talento y por una enorme cantidad de cosas. Y bueno, tú de alguna manera también, ¿no? La biología que la venías arrastrando y una pasión sin duda también lo habrá sido, pero que de pronto encuentras en ese camino el cine como una manera de expresarse. Hay no solamente esas otras analogías, Mérida podría ser otra analogía en sus vidas, ¿no? Sí, seguro, hay cosas que uno sin querer recorrer el camino de los padres a veces lo termina recorriendo. Yo cuando era joven, yo lo que quería era jugar fútbol y no quería saber nada de arte. Y fíjate que al final yo terminé enamorándome del cine, como mi padre se enamoró de la pintura, obviamente. Eh, ¿Cómo animar desde tu experiencia
Y ya vamos llegando al final de esta conversación, lamentablemente por razones de tiempo, pero ¿cómo animar a quien nos escucha ahora que busquen sus sueños? Y tratar de identificarlo además, porque a lo mejor alguno está empeñado en la biología cuando su camino está en el cine, o en la medicina cuando su camino está en el arte, o en los medios de comunicación cuando el camino está en otro lado. Fue fácil, fue sencillo. ¿A quién escuchaste? ¿Te escuchaste tú hasta que una voz interna dijo, no, no es la vía, es esta? Mira, es escucharse y es el sueño ese con Berman que yo en realidad me estaba Eso. escuchando, ¿no? Y sí, es la pasión, dejarse llevar por la pasión, porque al final ponte a pensar, vas a hacer de esto toda tu vida, si vas a hacer algo que no te apasiona, yo estoy seguro que tú eres un apasionado de tu trabajo porque se te nota, se te nota absolutamente. Y es eso, dejarse llevar por la pasión. Y la gente que tiene una pasión, que a veces no la hay, pero cuando la sientes, escúchala y déjate llevar por esa pasión. Fue lo que yo hice. Me costó mucho trabajo. La gente piensa a veces que esto es fácil. Yo pasé desde que yo decidí hacer películas hasta que realmente logré hacer Desde Allá, que fue mi primera ópera prima. Fueron muchísimos años de mucho trabajo, mucho sufrimiento. Cuando llegué a México no fue fácil. Ese primer guión estuve años escribiéndolo, pero con pasión. Yo sabía que ese era el camino que me apasionaba. Al final pagó. Al final escuché la pasión y al final el premio ahí está, ¿no? Es ese León de Oro. Sí. Y bueno, y ahora sigo, ahora escribiendo una nueva película que estoy haciendo en este momento. Contento porque este año se estrena en Venezuela La Caja. Claro, finalmente. Estamos ya definiendo exactamente en qué momento es el mejor del año, pero se estrena Ujú. este año. Bueno. Y contento porque también se va a estrenar El Vendedor de Orquídeas, que es la película que le hice a mi padre, que nunca se ha visto en los cines en Venezuela y que ya este año también se va a ver. Entonces, contento de que todo eso va a ocurrir este año en Venezuela. Entonces, muy buenas noticias para terminar. Una última cosa, es que te veo, Lorenzo, y con todo lo que has logrado, con todo lo que has capitalizado, ojo, sin hablar de tu padre, sin hablar de tu familia, tema aparte, es lo que tú has logrado por el talento que tú tienes, y te veo ahí en franela, normal, en la sala o el estudio de tu casa, como yo estoy en la sala de la mía en este momento para grabar esta conversación, también en franela. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te describes, Lorenzo? Eh, bueno, soy contradictorio porque puedo estar en franela y muy relajado aparentemente, Pero pero soy obsesivo compulsivo. Eso me define en cuanto a personalidad de trabajo. Soy muy obsesivo y lo sufro porque luego, por ejemplo, para la caja, terminar la caja, que estuvo en Venecia y que está haciendo ahorita un recorrido importante en festivales, uh-huh. dejar la caja me costó mucho trabajo porque estaba obsesionado con la película y me meto de una forma hasta casi malsana y estoy aprendiendo ahora a saber poner la raya y decir hasta aquí, ¿no? Pero sí, soy obsesivo, pero también soy, como me ves, que en franela y también puedo ser tranquilo y humilde, pero muy obsesivo. Obsesivos que se esconden tras franelas, qué peligro. Exactamente. Lorenzo, gracias por habernos acompañado en este primer sueldo. Un fuerte abrazo y gracias de nuevo por el tiempo. Un placer, Román. Un abrazo fuerte. Lorenzo Vigas Castés con nosotros en la señal de éxitos.